Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta edición especial de Visión 7, Pablo. Nos vamos rápidamente a Pilar. Habla la presidenta Cristina Fernández, encuentro de la UIA. Digo porque creo que uno de los méritos que tiene precisamente nuestro proyecto es haber tenido como uno de sus objetivos fundamentales la reindustrialización del país y la industrialización de la ruralidad. Por eso quiero agradecerles a todos la invitación a este encuentro, a la clausura de este encuentro, de esta 20ª conferencia de la UIA. Y yo escuchaba atentamente el tema de la competitividad, que es el gran tema, la competitividad, el crecimiento y el desarrollo, y hacer la diferencia también entre crecimiento y desarrollo. Se puede tener crecimiento y no se puede tener desarrollo. De hecho, durante los años 90, durante buena parte de la década, se creció en términos de PBI, en términos económicos, pero no hubo desarrollo. Se llegó a niveles inconcebibles de pobreza, a una desocupación de 1/4 de la población, a un país casi condenado a ser un país de servicios, en definitiva, ni siquiera exportador de materias primas, porque no teníamos competitividad por tipo de cambio para exportar. Bueno, pese a que todos estaban muy contentos, algunos productores primarios con el gobierno, pero bueno, son esas cosas que tienen que ver más que con la economía, con la cultura que impera o que todavía impera en algunos sectores de la Argentina. Pero hablando de competitividad, por ejemplo, una de las claves de la reindustrialización en la Argentina ha sido el sector energético. No solamente por el crecimiento que hemos tenido, la inauguración hoy en Timbúes de Vuelta de Obligado, que es la 6ª central de más de 100 megavatios que inauguramos en la provincia de Santa Fe, y es la número 26 usina de más de 100 megavatios que se inaugura desde 1958, había sido la última, 1958. Yo tenía 5 añitos, iba al preescolar, vos debías estar por 2º grado, primero superior, no sé por dónde. Vos, nene, no habías nacido, me refiero al ministro de Economía, ni mi hermana, siquiera, que nació en el 59. Sorrento, la usina Sorrento, que también está en Santa Fe, fue la última usina de más de 100 megavatios que se inauguró en 1958. Curiosamente, cuando comienza la decadencia del modelo industrial en la Argentina, que se había instalado fuertemente durante el primero y segundo gobierno peronista, que tuvo el gran desarrollo. Ya había comenzado a implementarse a partir de 1930 y de la crisis del 30, que nos obligó a comenzar un proceso de sustitución de importaciones que se profundizó fundamentalmente durante la década de los 40 y de los 50. Y que luego, vale la pena decirlo, comenzó a languidecer. Este proyecto que hoy hacemos, y hablábamos de la articulación entre lo público y lo privado, y el tema del crecimiento y la competitividad, tiene que ver entre una articulación entre lo privado y lo público. Aquí tenemos, primero, en esta inauguración de hoy, una sustitución de importaciones de más de 100 millones de dólares, porque el 50% de la obra ha sido elaborado por la industria nacional representada por las Curani y un clúster de más de 60 empresas, 45 santafesinas y 15 del resto del país, y también 2 impresionantes empresas como son General Electric y también la otra empresa que no me acuerdo nunca, la española, que ya la voy a leer, que es Duro Felgueras. Acá tenemos una generación, en este caso de 810 megavatios. En el 2010 habíamos inaugurado casi pegadito allí también la San Martín de 840 megavatios. Y es la número 26 del año 2003 a la fecha. Fíjense ustedes, hasta el año 2003 no se había inaugurado ninguna usina con más de 100 megavatios. Luego del año 2003 inauguramos 26 usinas de más de 100 megavatios. Esta última que estamos inaugurando hoy, además se hace con un aporte del Estado muy importante a estas 3 empresas, que nos va a permitir a Enarsa participar, o a Camesa, ¿no? ¿Enarsa o Camesa? Enarsa, participar en el 70% de esta nueva central.
Pero ¿dónde está también la competitividad? Hubo también una serie de obras muy importantes que constituyen el anillado que permite que esta generación de Timbúes pueda ser distribuida al complejo agroindustrial rosarino, a todo el sur de Rosario, y que fueron importantes inversiones que se realizaron, 65 kilómetros de línea de 500 en Río Coronda, Rosario Oeste, que permite evacuar toda la energía de vuelta de obligado hacia Rosario. Incluye además la ampliación de estaciones transformadoras de Rosario Este y Río Coronda, inversión 86 millones de dólares. Esto es infraestructura hecha por el Estado, porque obviamente los privados no hacen líneas de alta tensión, ni de media tensión, ni tampoco transformadores. Vos sabés, Moretti, porque sos de Santa Fe, ¿no? Bien. También la línea subterránea 132 Rosario Sur, San Martín y la estación transformadora 132 San Martín, que permiten beneficiar a más de 150.000 hogares en Rosario. Inversión 24 millones de dólares. Transformador de 500 y 132 que permiten abastecer a toda la zona en el río Coronda y zona industrial de San Lorenzo, que van a abastecer a toda la zona industrial del Gran Rosario, la cual tendrá más energía, y tenemos una serie de incorporaciones más. En definitiva, podemos hablar que en Santa Fe, del periodo 2003 al 2014, hemos tenido un aumento de la demanda en materia de energía en los hogares del 195%. ¿Por qué? Porque el desarrollo industrial va acompañado por generación de puestos de trabajo. Los trabajos mejor remunerados, que no son los del sector primario, sino los del sector industrial y del sector de mayor tecnología, obviamente tienen mayor poder adquisitivo. Nuestros trabajadores, todos lo sabemos, tienen el mayor poder adquisitivo de todos los trabajadores de Latinoamérica. Entonces, esa demanda de los hogares solamente en Santa Fe creció el 195%. El alumbrado, el 177%, los comercios, el 191% y la industria, un 83%. O sea, en electricidad, Santa Fe demandó un 125 más por ciento. En materia de gas, un 88 más por ciento. Y esto nos permite hacer un análisis de la evolución del sistema energético argentino, porque uno de los sectores de la competitividad, vuelvo a repetirlo, es la energía. Y una cosa que mide el crecimiento de un país y el desarrollo de la industria es el mayor consumo de energía. Los que me hablan de autoabastecimiento en los años 90, ese autoabastecimiento a mí no me sirve, porque es un autoabastecimiento o exportación de energía, porque el país no producía nada, importaba todo y terminó, por supuesto, destruyendo millones de puestos de trabajo y a millones de personas que no tenían trabajo. Por eso es muy importante también ver la evolución del sistema eléctrico desde la década de la democracia, podríamos decirlo, desde 1983. La segunda filmina, por favor. Ahí vemos en la segunda filmina cómo cambian los picos de demanda. En 1983 teníamos un pico de demanda, esto es cuando mayor demanda genera la red de consumo, de 5.301 megavatios, 1983, para pasar en 1993 a 9.325 megavatios. En el 2003 teníamos un pico de 14.359 megavatios y pasamos en el año 2014 a un pico de 24.034 megavatios. O sea, en 10 años crecimos más que en los 20 años previos de la democracia. Creo que esto es uno de los temas básicos de cómo podemos medir el tema de la demanda. Lo mismo la industria, esa es la general, ¿no? Vamos a la industria, que es la que les interesa a ustedes. Fíjense, creció en 10 años 50% más la demanda industrial que en los 20 años previos. Seguimos con la siguiente. En los hogares. En los hogares creció en el 28%. Claro, porque toda la gente primero tiene en casa y tiene más cosas que enchufar. Antes no enchufaban nada, ahora enchufan aire acondicionado, lavar ropa nuevo, secar ropa, lavavajilla, plancha.
Y qué suerte que la gente pueda enchufar cosas en la casa porque significa que ha mejorado su calidad de vida. Hemos crecido entonces en los 20 años, un 98% más en esta década que en los 20 años previos. La que sigue, que es muy interesante y que habla de la competitividad, del costo de la electricidad. El costo de la energía, ustedes saben, es uno de los elementos básicos en los costes, entre otros, entre los costes del sector productivo. Y también, obviamente, en forma indirecta también es algo muy importante para los trabajadores, porque si los trabajadores tuvieran que pagar las tarifas de los valores realmente a precios internacionales, otras serían las demandas que tendrían frente a sus empleadores. Demandas que sus empleadores tal vez no podrían satisfacer por el costo de esa energía que tendrían que producir. Fíjense el costo de la electricidad hoy. Solamente está por debajo de nosotros Estados Unidos en megavatio hora con $68. La Argentina, $76. México, 122. Chile, 127. Brasil, 133. Europa, 158. Y el Asia, $174. Esto, mi querido Héctor Méndez, es también competitividad. Competitividad en la cual tiene el Estado mucho que ver porque obviamente habla de subsidios. Subsidios al costo de la electricidad. La filmina que viene, por favor. Ahí también está el costo del gas natural, otro importantísimo componente. Bueno, de hecho, estamos inaugurando hoy en Timbúes los 2 primeros ciclos de una usina que es a gas. También aquí únicamente por debajo de Estados Unidos con el millón de BTU en $4,5, Argentina $6,7 México 9,1, Europa $15, Brasil $19, Asia 23 y Chile 24. Esto también habla de competitividad. No vamos a seguir pasando estos números porque en realidad sí decía, poner a las centrales eléctricas, que es el que sigue, por favor, que es importante lo que señalaba Julio De Vido, tal vez no lo tienen, pero cómo se ha invertido, porque antes los mayores inversores de las usinas eléctricas eran extranjeras, el 66% eran privados extranjeros, hoy son solamente el 26%, y los privados nacionales pasaron del 8% al 28%. Fíjense el crecimiento de la industria nacional. Las provincias están igual, 5 y 5, y el Estado Nacional pasó de un 21 a un 41%, con lo cual pasa a ser un importantísimo actor el Estado Nacional en mantener la competitividad de la industria, mantener la competitividad de la actividad económica a través de uno de sus vectores fundamentales como es la energía. Otro de los temas también que tiene que ver y que estábamos viendo en Villa María y que es la intervención del crédito estatal y también la ley de promoción de biocombustibles, porque en realidad, como decía Julio De Vido, en el 2003, cero producción de biocombustibles en la Argentina. Hoy somos uno de los mayores productores a nivel mundial. El principal exportador, me señalan acá la ministra de Industrias y el ministro de Economía, principal exportador de biocombustibles. Año 2003, cero. Así. Ahora estamos siendo el principal exportador, debido a importantes políticas públicas activas promocionales, como fue la ley de biocombustibles, que creo que era Néstor presidente cuando se sancionó esa ley, debido también a otra iniciativa del Estado de aumentar la composición de los combustibles para los automóviles y para el transporte público y llevarlo a una porción del 10%, y además con cosas tan contantes y sonantes como es un crédito del Banco Nación, nuestro banco de fomento, a la importante federación de ACA, de financiar el 40% de la planta de bioetanol más importante de la República Argentina, favoreciendo además a sectores cooperativos como es ACA y a más de 20.000 pequeños y medianos productores de maíz de la provincia de Entre Ríos, de Córdoba, de Santa Fe. Y como decía su intendente, el intendente de Villa María, no solamente produciendo bioetanol para combinar, sino también comenzando a producir burlanda, que es un alimento fundamentalmente para el ganado, que tiene mucho más valor nutritivo que el maíz directo. Fíjense entonces que antes exportábamos el maíz solito. Ahora, por un lado, le agregamos valor
con generación de empleo, con ingenieras recibidas en la Universidad Tecnológica de Villa María, que hoy prestan servicios junto a otros obreros, y más de 290 empleos entre directos e indirectos de la planta, y también produciendo alimentos para una actividad central de ese sector de Villa María, que es una importante cuenca lechera, porque a través de la burlanda tiene mucho más valor nutritivo que el maíz crudo o el maíz sin valor agregado. Fíjense entonces lo importante que significa para la competitividad el tema de la investigación, el desarrollo, la inversión, porque evidentemente hubo una importante inversión por parte del Estado y una importante inversión, el 60%, en este caso de ACA, por parte del sector privado. Lo otro, lo que estábamos inaugurando en la provincia del Jujuy. Yo recuerdo la reunión que tuvo lugar en mi despacho, en la Casa Rosada, cuando vinieron los inversores, conjuntamente con el gobernador de la provincia de Jujuy, conjuntamente con las comunidades originarias de ese lugar donde tenemos uno de los mayores yacimientos de litio, y hoy estamos produciendo en esa moderna planta que ya se ha inaugurado litio. Queremos además producir baterías de litio, por eso los dos inversores que se han asociado con la provincia son precisamente Toyota y una importantísima empresa australiana, que no recuerdo el nombre, lo tengo anotada por ahí. Yo creo que esto, más el cúmulo de cuestiones que suceden todos los días y unas cositas que vamos a ver ahora, hoy me traje gráficos, a diferencia de acá lo veo a Waze, por ahí andaba, el otro día dije que no nos iba a aburrir con números, pero es importante que conozcamos los números para derribar mitos y cosas que estamos escuchando a diario en cuanto a que la actividad de esto, que la actividad lo otro, que se cae todo. No se cae nada. Estuvimos fundamentalmente en picos muy importantes durante el año 2013 porque no nos estamos cayendo al abismo, estamos teniendo una menor actividad tal vez desde el pico máximo que habíamos alcanzado, con una producción récord de automóviles y de patentamiento del año 2013, pero evidentemente el frente externo, todos saben los problemas que esto tiene, y bueno, y algunas cuestiones que han tenido que ver con el frente externo y también con lo que significa la economía, la generación de malas expectativas o de falsas expectativas. ¿Por qué? Porque se crea, bueno, se escuchaba decir que a fin de año iba a pasar tal cosa, que el dólar iba a estar tal otro, que no sé qué iba a pasar. Bueno, nada de las profecías que les dijeron a muchos de ustedes, o que tal vez ustedes también repitieron, porque bueno, los argentinos acostumbramos a repetir lo que nos dicen, muchas veces sin analizarlo, desgraciadamente, van generando todo un clima que realmente no es el que los números concretos de nuestras principales empresas, afortunadamente, y lo digo con mucha alegría, exhiben. Fíjense lo que esto es una información que está a mano de todos, pública. Como ustedes verán, pertenece a la Comisión Nacional de Valores, a la cual cualquier ciudadano puede entrar, www.cnb.gov.ar, y que es la performance económica y bursátil de las empresas con oferta pública. Para que la gente entienda, aquellas principales empresas del país que cotizan en bolsa, que están enlistadas en bolsas y que por lo tanto tienen la obligación de presentar sus balances en la bolsa, sus balances son públicos, controlables, ¿por qué? Porque sus acciones están ofreciéndose a los ciudadanos. Veamos la performance económica y bursátil de las empresas en cuanto a ventas y resultados netos, comparación interanual 2014-2013 acumulado al tercer trimestre. Las ventas han crecido en el año 2014 un 9,5% contra el 8,1% del mismo periodo en 2013. O sea, tenemos 1,4 puntos porcentuales de mayor crecimiento de las ventas. Y también, como lo indica el grisado celeste, un mejor resultado neto. Vamos a la próxima, por favor. Acá está el resultado neto analizado por sectores. Desagregamos YPF, ¿por qué? Porque el volumen de la empresa no distorsionaría los cuadros si le incluimos, por ejemplo, como empresa industrial. Y veamos, la industria tuvo un resultado neto del 82%
4% más. El resto de las empresas un 66% más. E YPF fue la que más ganancias tuvo durante el año, 138 millones de dólares. Pasemos al otro cuadro, por favor. Y este es el Merval, de acá lo veo, del Mogovi, Gaby, que bien puede dar fe de esto, del crecimiento que han tenido estas empresas y del crecimiento, que son las que obviamente conforman el mercado de valores argentinos, y ahí están los números. En realidad, se ha crecido más por ventas y por resultado neto, y ahora vamos a ver el tema de facturación, y estas son las empresas, algunas de las empresas, la única que da negativa es Solvay Indupa, todos ustedes lo saben, los empresarios, hubo una OPA, una oferta hostil que puso, a Solvay Indupa en una situación especial, pero por favor, vayamos al próximo cuadro. Estas son las empresas consideradas para poder decirle con tranquilidad a todos los argentinos que estemos tranquilos, que nuestras empresas han aumentado las ventas y han aumentado los resultados netos de acuerdo a sus balances presentados en la Comisión Nacional de Valores. Aquí tenemos las principales, y de aquí diviso algunos de los titulares o miembros de las principales empresas. YPF, Tenaris, Telecom, Molinos Ríos de la Plata, Grupo Galicia, Arcor, Siderar, Petrobras Argentina, Banco Santander, Grupo Clarín, Banco Macro, y se quejan todo el tiempo. Grupo Clarín, y largan pálidas para todos ustedes, no le crean, miren los números de ustedes mismos inclusive. Es una tontería esto de creerse las mentiras. Banco Macro, Banco Francés, Banco Patagonia, SAIEP, Pampa Energía, Banco Hipotecario, Mirgor, Solvay Indupa, Ledesma, Aeropuertos 2000, de acá lo diviso a Eduardo Ernequian, Alvar, Compañía Industria Cervecera, esto es Quilmes, para los que no saben, está mal que lo diga, pero es Quilmes. Cresud, Olsin Argentina, Petrolera del Cono Sur, IRSA, San Miguel, Grimaldi, Endesa Costanera, Quidfood, Alto Palermo, Dicasa, Comercial del Plata, Bodegas Esmeraldas, Carboclor, Hidroeléctrica Piedra del Águila, Caputo. Caputo es la constructora, ¿no? Sí, bien. ¿No? Sí. Sí, el primo creo que. De Ferrum. O sea, como verán argentinos, quédense tranquilos que nuestras empresas están vendiendo bien y están teniendo buenos resultados netos. Y fíjense ustedes, me gustaría ahora que por favor pusiéramos el gráfico de la FIP. No tengan miedo porque uno cuando nombra la FIP todo el mundo se pone nervioso. Pero no tengan miedo, que es para comparar facturación nada más. A ver, por favor, el gráfico de comparación de facturación. Muy bien. Ahí vamos. A ver, con la primera, que es 2003 versus 2013. Por favor, el primer gráfico. Se los voy a agradecer. No me fallen, muchachos, ahora que venía todo lindo. Ahí estamos. Ahí venimos. Fíjense. Facturación. Esto es facturación registrada, obviamente, la declarada. Yo no puedo aventurar que haya más facturación que esta. Esta es la facturación que le declaran a la FIP. La doy como válida. Sería la única. Sería absolutamente impropio por parte de la presidenta pensar que puede haber otra facturación. Bien. Y sería impropio también de ustedes, fundamentalmente. Fíjense, año 2003. El total de la facturación de la economía en el año 2003 era de 536.288 millones de pesos. Fíjense en el año 2013, 4,9 billones. Por primera vez en la República Argentina pasamos de la M a la B, casi como si fuera una tabla futbolera. Hemos pasado a la B de billones con un incremento del 911%, 9 veces. Midan los índices que quieran, pero crecimos 911% en facturación en 10 años. ¿Cómo se compone esto? Industria manufacturera pasó de 190.000 millones en el año 2003 a 1,5 billones, 780%, 7,8 veces. Comercio por mayor y por menor,
acá viene una de las muestras de cómo muchas veces los precios, ¿no? Fíjense que el comercio por mayor y por menor, que vende lo que la industria le da manufacturera, tiene una venta de 1.4 billones en la mera intermediación. Estamos hablando de intermediación comercial, mayorista y minorista. O sea, creció el comercio mayorista y minorista 930%, 9,3 veces. Fíjense nuestros amigos de siempre, la intermediación financiera. De 20.503 millones pasaron a 0,3 billones. Fueron, obviamente, los que más crecieron, 1.316%, 13 veces. Si uno suma los costos financieros más los de la intermediación comercial, podemos explicar muchas cosas que pasan con algunos de los precios y dónde tenemos que situar exactamente la mirada de todos para mejorar la competitividad. Mejorar esto también, Héctor, vos vas a coincidir conmigo, es mejorar la competitividad. Y el resto de las actividades en las cuales se encuentran las actividades primarias, obviamente, tenemos que pasaron de facturar 172.441 millones a 1,7 billones, 1,7 billones, 990, 10 veces. Fíjense que después del sector financiero, el resto de las actividades, fundamentalmente dominado por las primarias, agro y minería, son las que lideran el crecimiento en la facturación. La siguiente, por favor. Vamos ahora a comparar qué nos pasó en este año 2014, que todos estábamos de mal humor y nos quejábamos. Bueno, esto es real hasta septiembre y estimado el último trimestre. Fíjense, pasamos a 6,4 billones para el 2014. O sea, que el total de la facturación, que había crecido hasta el año pasado al 911%, lo vamos a terminar en el 2014 con 1.184%, 12 veces. Pónganle los índices de crecimiento que quieran. Miren cómo estamos. Industria manufacturera. Acá pasamos a 992% de crecimiento desde el año 2003 a la fecha, pero también un importante crecimiento porque al 2013 la industria había crecido 780% en facturación. Creemos que va a terminar con 992 y las estimaciones prácticamente son correctas porque ya estamos terminando en noviembre, con lo cual esto es muy, muy justo. Comercio por mayor y por menor, fíjense, crecía 930, 1.196%, 1,8 billones del 1,4 billones que había facturado al año 2013. Y veamos cómo están siempre nuestros amigos de la intermediación financiera. Bueno, 20 veces. De los 1.316% que habían crecido al 31 de diciembre del 2013, van a terminar con un 1.946% de facturación. 20 veces. Y el sector primario, 1.294%, 13 veces. Y son normalmente los que más se quejan. Pasamos al siguiente, por favor. Que es población económicamente activa. Por favor. No, se equivocaron. No, se equivocaron. Estamos muy bien ahí. Vamos ahí. Con toda esta cosa de empleo, desempleo, vamos a la población económicamente activa. Estos son datos duros de la FIP, no son encuestas permanentes de hogares. Población ocupada sobre un total, sobre una PEA, una población económicamente activa de 18.594.769 argentinos y argentinas, o ciudadanos y ciudadanas, para decirlo con mejor propiedad. Tenemos una población ocupada de 17.218.000 y desocupados de 1.375.821. Tenemos que bajar ese número de desocupados, pero realmente tenemos un nivel de empleo muy,
pero muy bueno, como nunca habíamos tenido en décadas. El siguiente, por favor. Ahí tenemos cómo está desagregado. Asalariados del CIPA son 7.500.000, asalariados no CIPA, por ejemplo, asalariados no CIPA es Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Gendarmerías, cajas de profesionales, etcétera. Tenemos 2.305.000, autónomos 871.956, monotributistas 1.601.000, trabajadores de casas particulares 452.180 y monotributo social 443.878 personas. Con lo cual, tenemos un importante, es lo que decía Héctor hace un rato cuando decía la industria multiplicadora y generadora de puestos de trabajo. Estos datos duros son el mejor resultado y la mejor muestra de lo que ha significado el proceso de industrialización y de reindustrialización y de sustitución de importaciones de nuestro país. Y falta mucho. Tenemos que agregar mayor investigación, mayor tecnología, mayor desarrollo, porque de todas las manufacturas que se exportaron, las que más crecieron exponencialmente fueron las de alto valor tecnológico. 282%, si mal no recuerdo, las de alto valor tecnológico contra las otras manufacturas de origen industrial, pero que no tienen tanta incorporación de tecnología o de investigación y desarrollo. Y también, de acá lo miro y lo diviso a mi amigo, ya que estamos hablando de empleadores, de empleados y de trabajo, a mi amigo el secretario general de la CGT, quiero decirles también que hemos tomado la decisión de que todos los trabajadores cuyos ingresos no superen los 35.000 pesos no van a pagar ganancias sobre el medio aguinaldo del mes de diciembre. Una aclaración sobre esto. Una aclaración sobre esto. ¿Por qué? Porque, bueno, creemos que esto va a incentivar el consumo, creemos que además hasta 35.000 pesos objetivamente sobre 1 millón, porque ustedes se acuerdan la cantidad de gente ocupada que dimos, ¿no? Bueno, pero en realidad pagan impuesto a las ganancias 1.053.667 trabajadores. Estamos en los niveles que hemos estado durante toda la década, entre el 10 y el 11% de trabajadores que tributan, obviamente, porque ha habido una mejora sustancial, más que sustancial, en los ingresos. El salario mínimo vital y móvil, los convenios colectivos de trabajo. Yo quiero que recuerden o me muestren un solo país en donde tengamos la paridad de poder adquisitivo, no estoy hablando de sueldos nominales, que tienen nuestros trabajadores. Por eso hemos tomado esta decisión que del 1.053.000 trabajadores que pagan ganancias abarca a casi 800.000. Para ser más exactos, no van a pagar sobre el aguinaldo del mes de diciembre 784.479 trabajadores, con lo cual creo que es más que importante. Lo que sí me gustaría ir es a desmitificar este tema del impuesto a las ganancias, donde repican todo el día desde algún medio, como queriéndonos enfrentarnos con los trabajadores, a nosotros, a este gobierno, con los trabajadores. ¿Pero dónde estaban esos que hoy hablan de los trabajadores en la década de los 90? ¿Dónde estaban esos dirigentes sindicales en la época de los 90, cuando la gente la echaban como perro a la calle, donde no había trabajo, donde no había convención colectiva de trabajo, donde no había salario mínimo vital y móvil, donde se había decretado que se fijaba unilateralmente el salario? ¿Dónde estaban todos ellos? A nosotros. ¿No vienen a decir que somos un gobierno que no le importa a los trabajadores? Bueno, miren, no creo que haya nadie, sinceramente y honestamente, como decíamos con Héctor, que más allá de la valoración que tenga de este gobierno, de la opinión que tenga de esta presidenta o que haya tenido del presidente Kirchner, pueda negar que este modelo ha hecho hincapié
en la generación de trabajo, porque no queremos industrias únicamente para tener crecimiento, queremos tener industrias para tener desarrollo tecnológico y para tener buen trabajo, buena calidad de trabajo y gente dignamente ocupada. Y vamos al impuesto de las ganancias para desmistificar un poco esto, que es un impuesto cada vez más progresivo. En los años 90, al 2002, porque todo el mundo habla de progresión, de un sistema progresivo. Bueno, en los años 90, el impuesto a las ganancias solo constituía el 14,3% de la recaudación. Hoy constituye el 20,8%. Debería constituir más, Pero bueno, muchas veces no se declaran tanto las ganancias o bueno, no empecemos a discutir cosas que por ahí nos ponemos nerviosos todos, de sobrefacturación, de subfacturación, hablando de todo un poco. Una importante multinacional que hace poco denunciamos por sobrefacturación de importaciones acaba de integrar ayer casi la mitad de lo que le estábamos solicitando sin reclamo judicial y vamos seguramente a tener discusión administrativa por el resto. 51 millones de dólares hicieron ingresar. Pero bueno, vamos a la siguiente filmina, por favor. Aquí está. Porque cuando se habla del impuesto a las ganancias parece que me lo llevara yo a mi casa el impuesto a las ganancias, o el gobierno se lo guardara en la Casa Rosada. Ahí tenemos cómo está distribuido el impuesto a las ganancias. 20% para el ANSES, o sea, para los jubilados, para sostener la ley de movilidad jubilatoria, porque una parte se hace también sobre el coeficiente, la polinómica que determina la movilidad jubilatoria, se hace sobre la recaudación, lo que es lógico. Uno paga de acuerdo a lo que recauda, no puede pagar más aquello de lo que recauda. El otro 34% va al Tesoro Nacional, pero el 46% va a las provincias bajo la forma de coparticipación, de distribución de ganancias. Por eso, aquellos que hablan de reducir impuestos a las ganancias, ANSES, Tesoro Nacional, pero fundamentalmente provincias donde casi el 50% va a las jurisdicciones provinciales, a los horarios provinciales. El siguiente, por favor. Y acá vamos a ver qué participación del impuesto a las ganancias tienen los trabajadores asalariados de la recaudación total en otros países. Argentina, 1,5. Brasil, 2,4. Chile, 8,6. Perú, 10,2. Uruguay, 13,5. En síntesis, claramente somos el país donde los trabajadores de mayores ingresos son los que menos pagan de impuesto a las ganancias, no les digo estos países que son los de la región y que por lo tanto son comparables con nosotros. No quieran saber lo que pasa en Suecia, en Noruega, en los países escandinavos, porque te desmayás, Caló, si te digo eso y unos cuantos más. Pero bueno, vayamos al siguiente, por favor, donde acá estamos. La recaudación del impuesto con destino a ANSES va, en el presupuesto 2015, de ganancias 66.700 millones. ¿Para qué? Para los programas de ANSES. ¿Cuánto de la UH? 24.818 millones. ¿Cuánto de asignaciones familiares para los trabajadores en relaciones de dependencia? 27.000 millones. ¿Cuánto Conectar Igualdad? 2.865 millones. Para que no crean, como dicen por ahí, ay, no, se lo dan en computadoras y se lo sacan en asignaciones familiares. Fíjense, es el 10%, el Conectar Igualdad, que además es capacitar a nuestros chicos en las escuelas para que no crezca la brecha digital en los que tienen mayor poder adquisitivo. Por eso se da en las escuelas públicas. Y también el Progresar, que fundamentalmente apunta a la capacitación de nuestros jóvenes, 4.176 millones. Y esto se puede reafirmar también a partir de la recaudación. Yo quiero tomarla como ejemplo. La recaudación tributaria, la última recaudación tributaria, por favor, la de noviembre. Sí, gracias. La primera hoja que marca la recaudación tributaria de noviembre, que fue un 38,4%, 101.837 millones. Y la segunda filmina, por favor. Ahí estamos. IVA y impuesto al cheque, débitos y créditos, que son los que marcan el ritmo de la actividad económica. Si se cae la actividad económica no podemos tener récord de IVA neto, inclusive ese IVA es después de haber devuelto 2.200 millones a los exportadores. Así que este mes esos 29.000 millones
hay que sumarles o restarles según como quieran, más de 2.000 millones que hemos devuelto este mes desde la AFIP que correspondía devolver. Récord. Y fíjense otra cosa, el IVA, que es lo que mide el porcentual sobre los precios, y fíjense lo que hemos recaudado en Seguridad Social, que es el porcentaje de los salarios con las contribuciones patronales y los aportes personales, 36,9%. Es muy simple la comparación del 28% contra el 36,9% del porcentaje de salarios. Claramente los salarios siguen afortunadamente ganándole a los precios en la República Argentina, más allá de cualquier afirmación que se haga, porque estos son números y ustedes son empresarios. Y ustedes cuando se sientan en sus empresas discuten con sus contadores, con sus abogados, con sus gerentes financieros, de producción, de ventas, etcétera, sobre datos duros, no sobre lo que dice tal diario, sobre lo que repite tal locutor. Yo quería venir con estos números para que realmente pudiéramos ver cómo este panorama que por allí nos quieren plantear de las expectativas negras son falsas expectativas. ¿Y es grave esto de crear falsas expectativas? Sí, en economía es grave. En economía es grave porque saben que la economía no es una ciencia exacta. Es más, ayer tuve una discusión como ministro de Economía, porque estamos leyendo el mismo libro de Thomas Piketty, El Capital en el siglo XXI, y su primera crítica, como buen titular, ya está anotando para después contestarme, ahora no lo va a poder hacer, me lo va a contestar después, pero no importa, ahora le gano porque soy presidenta. Pero el tema de Thomas Piketty que afirma fundamentalmente, la crítica decía, Axel no tiene teoría, dice datos pero no tiene teoría. Es que yo realmente no creo que pueda haber teoría económica aplicable, porque la teoría siempre implica una actitud de números. La teoría, y yo que no soy una gran experta en matemáticas, siempre implica una tesis, el desarrollo del problema y la solución del mismo. La economía nunca es teoría porque nunca puede ser precisión. Nadie puede precisar con futuro. El teorema de Pitágoras es el teorema de Pitágoras, desde Pitágoras hasta acá. Pero las teorías económicas han cambiado 20.000 veces. Desde la de David Ricardo, muy pesimista con su escasez, desde la de Malthus, desde la de Marx, desde la de Keynes, desde la de Clausewitz en los años 50. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una teoría que pueda explicar cómo va a ser la actividad económica o cómo va a ser la actividad económica. ¿Por qué? Porque la economía es una ciencia estrictamente social. Se basa en las expectativas de la sociedad, de los que producen, de los que invierten, de los medios de comunicación, etc. Yo sé que hubo una discusión ayer acalorada, tal vez acerca de mercado y Estado, que si el mercado, que uno decía que el mercado le iba a ganar al Estado, que el otro decía que no. Bueno, miren, ponerse a discutir sobre eso es como ponerse a discutir sobre el sexo de los ángeles, es perder el tiempo, por una razón muy sencilla. Porque no hay, y en eso tiene razón la ministra de Industria, cuando dijo que los mercados perfectos existen en los libros. Hoy ni siquiera existen en los libros. Los principales economistas hoy del mundo abogan porque el mercado es muy imperfecto y que necesita necesariamente de la intervención estatal para su regulación y para su control. Y esta ley, que vos llamás de abastecimiento y que es más vieja que la injusticia del 73, y que leí que estaban esperando por una cuestión de deferencia hacer la presentación judicial el día viernes. La verdad que va a ser un negocio para los abogados, pero yo les quiero decir algo como abogada. La demanda de inconstitucionalidad tiene que ser sobre casos concretos. Primero, esta es una ley que ni siquiera está reglamentada. Es una ley que además data ya de 1973. Y fundamentalmente para declarar la inconstitucionalidad de algo tiene que darse un hecho concreto. Nunca se declara la inconstitucionalidad en abstracto, a no ser que haya cambiado la doctrina, que haya cambiado el derecho, cambia tantas cosas últimamente, así que yo les recomiendo que esperen que la ley se reglamente, que le apliquemos un caso concreto y ahí vayan a reclamar la inconstitucionalidad porque nadie les va a dar la inconstitucionalidad sobre algo abstracto. Ningún abogado. Bueno, aunque últimamente con los jueces en la Argentina una sentencia
puede ir contra derecho, contra la Constitución, contra la lógica, contra el mundo, no importa. Pero en mi época, cuando estudiábamos Derecho y cuando los jueces fallaban de acuerdo a Derecho y no de acuerdo a otras cosas, les puedo asegurar que solamente las demandas de inconstitucionalidad van sobre cuestiones concretas. Pero retomando un poco esa acalorada polémica de ayer, de Estado, mercado y que el Estado. Ni siquiera en los libros existen los mercados perfectos. Porque la realidad se modifica por la política día a día. Y si no, miren lo que está pasando con el petróleo. Sé que estuvo Galucio, el titular de YPF, disertando aquí. Bien, hasta hace un mes atrás, el barril de petróleo estaba a 90 y pico de dólares. Hoy, el barril de petróleo, por decisión, no del mercado, sino de la política, de la geopolítica, del principal productor de petróleo, que es Arabia Saudita, que no pudieron convencerlo siquiera ni sus socios de la OPEP de subir el barril convencional. Algunos dirán que es para competir con los empresarios norteamericanos del shale. No creo. Es una decisión geopolítica, muchachos. Es una decisión geopolítica de que Estados Unidos permanezca en el Golfo, de que algún señor que tiene mucho petróleo y mucho gas no le vaya tan bien porque tenga alguna corrida o se le reduzca el superávit, porque ¿saben qué? Sé que se inmortalizó durante mucho tiempo, durante los 90, una frase que decía, es la economía, estúpido. ¿Quieren que les diga algo? Yo les digo, es la política, pavotes. Este es el tema, es la política internacional también la que define el mercado. Entonces, de repente, Miguel dijo, vamos a tener que ajustar los costos de explotación del shale si es que sigue bajando y también ajustar el tipo tal vez de combustible si es que sigue bajando el precio. Algunos auguran de que puede llegar a $60 el barril. No me sorprendería. Yo hace mucho tiempo que estoy en la política y en la gestión. En 1998, cuando Kirchner era gobernador, el barril de petróleo en el mundo valía $9,90. $9,90. Año 1998. Kirchner, gobernador, tuvo que traer parte de los recursos que tenía depositados en el exterior para poder pagar los salarios en la provincia de Santa Cruz, porque obviamente uno de nuestros principales ingresos de las provincias productoras de hidrocarburos son precisamente las regalías petroleras. Con lo cual hay que estar muy atentos y entender que las decisiones son de carácter político. Y la verdad que yo cuando se armó esta discusión con algún protagonista de Defensor del Mercado y Débora del Estado, y yo también soy una defensora del Estado, ojo, no te voy a dejar sola, Débora, jamás. Pero me acuerdo de una conversación que mantuvimos con él y con su CEO, con Paolo Roca, en México, hace muchos años. No sé si te acordás, Luis. Mi hotel en México, me fueron a visitar. Todavía me visitaban y me veían. Bueno, y me acuerdo que Paolo, que me fue a comentar algunos proyectos que tenía en México y también en la Argentina, no recuerdo exactamente cuál fue el motivo de la reunión, pero sí me quedó fijo algo que me dijo, una anécdota familiar y económica que me contó. Me contó que su abuelo, el fundador, ¿te acuerdas, Luis? El fundador de la dinastía Roca, el fundador de la dinastía Tequín, su abuelo les había dicho casi en su lecho de muerte a sus hijos que nunca se dedicaran a 3 negocios. Ni al negocio de las armas, a la industria de las armas, ni tampoco tuvieron un banco, ni tampoco tuvieron un medio de información. Yo lo hubiera agregado seguramente si hubiera estado en esa época todo el problema del narcotráfico, le hubiera agregado el tema de las drogas seguramente. Pero fíjense qué curioso. Le recomendaba a uno de nuestros principales industriales no dedicarse ni a lo financiero, ni a la industria de las armas, que tiene gran influencia en todos los movimientos de la política económica y de la geopolítica a nivel internacional. Una vez, estando con Bush, creo que fue la segunda oportunidad que estuve con Bush, estaba muy enojado porque decía que no era el New Deal lo que había hecho grande la Argentina, a Estados Unidos, sino la guerra. Y Axel Kicillof, que podría decirse las antípodas ideológicas de Bush, también coincide. Y si uno lee el libro de Piketty, va a ver que
la mejor etapa de distribución del ingreso a nivel mundial estuvo precisamente entre la posguerra y entre la caída del muro de Berlín. Algunos van a darle una intención económica, yo le doy una intención política. Se estaba en plena Guerra Fría, era necesario convencer al mundo occidental que el sistema o la utopía comunista o la utopía socialista no servía y, por lo tanto, el estado de bienestar tenía una razón de ser no económica, sino política. Había que vencer al monstruo del otro lado y se lo vencía a partir del estado de bienestar. Y finalmente, después de la caída del muro de Berlín, comienza en esa serie histórica que nos muestra Piketty a producirse nuevamente una regresión en la distribución del ingreso similar a la que estaba en 1910, previo a la Primera Guerra, porque dice que las dos guerras fueron grandes estabilizadoras en la distribución del ingreso. Por eso digo que no hay teoría económica. No sé cómo se lo vas a explicar a los alumnos después vos lo que dijo la presidenta, pero es un problema tuyo. No sé qué trabajarás. Y bueno, trabajarás de lo que tenemos que trabajar todos, de inteligentes, antes que nada. Antes que ser economista, antes que ser empresario, antes que ser abogada, antes que ser presidente, sabés que tenés que tener neuronas y utilizarlas. Y utilizarlas con criterio propio y de acuerdo a lo que vos ves y a tu experiencia. Que es lo que yo le pido a todos y cada uno de los industriales, de los empresarios argentinos. Cuando hoy Axel decía que es cierto que no vamos a producir o a patentar tantos autos como el año pasado, que fue récord, pero en realidad es uno de los 3 mejores años que tuvo la industria automotriz en la República Argentina. Si apenas vendíamos 90.000 autos. Y la gente podía irse rápido de acá a Pilar. Claro, si no había nadie con auto. Y de acá a Pilar era puro campo. Ahora, de acá a Pilar tenés 28 millones de countries, 82 millones de tipos, 20 millones de autos. Y se quejan y dicen, ¿te das cuenta de los problemas que trae esta mina? Mirá la cantidad de autos que hay, mirá las cosas que hay. Bueno, si los problemas que va a haber son esos, espero que el próximo presidente no se lo solucione. Porque si se lo soluciona vamos a estar en problemas. Yo creo que vamos a tener que mejorar y vamos a tener que hacer mucho hincapié en la competitividad, en algo que sí señalaba Héctor y que estoy totalmente de acuerdo. Hay una multiplicidad de impuestos locales, municipales, provinciales que se superponen. Bueno, hay tasa de combustible en algunos municipios de acá de la provincia de Buenos Aires, del norte de la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba, donde hay demandas de inconstitucionalidad claramente porque se superpone con el ITC, con el impuesto a los combustibles. No puede haber dos impuestos que además se coparticipa a las provincias y las provincias a sus municipios, con lo cual cada provincia y cada municipio está recibiendo una coparticipación del combustible a nivel nacional, cobra otra a nivel provincial y cobra otra a nivel local. Un verdadero despropósito, disparate total que espero que algún tribunal acoja y pueda resolver este problema definitivamente, porque esto es el tema. El tema de la logística también es otro problema. Cuando nos hablan de transferencia de lo que cuesta transportar algo desde Jujuy hasta el puerto de Buenos Aires y que sale más caro esto que transportarlo de allí hasta Holanda, hasta cualquier puerto de Europa. Bueno, tenemos lo que pasa que el transporte automotor de carga, luego de los 250 kilómetros o 300 kilómetros, es ineficiente. Pero para eso necesitamos también montar una red ferroviaria que fue desmontada en los 90. No fui yo la que dije ramal que para, ramal que cierra. Fue otro que fue muy aplaudido en muchos círculos empresarios, en muchas sociedades rurales y en muchos lados. Al contrario, nosotros, y de acá lo diviso al Ministerio de Transporte, al Ministro de Transporte, estamos reconstruyendo el transporte ferroviario en la Argentina a través del Belgrano Cargas, que ya tenemos principio de ejecución en un acuerdo con la República Popular China, y también el transporte de pasajeros. Transporte de pasajeros que es transporte también subsidiado y que también les conviene a ustedes los empresarios. Porque si el transporte por el San Martín, por el Sarmiento, en lugar de 2 o 3 pesos, valiera el precio real del boleto, o valiera 4,50, por ejemplo, como vale el subte, sin ir más lejos, el doble y un poquito más.
seguramente sus trabajadores le pedirían más dinero porque tendrían un costo extra en el transporte. O sea que el subsidio al transporte no solamente es al pasajero, es también transportar en forma barata la fuerza de trabajo que impacta directamente en la competitividad y en la actividad económica. A todo esto se le suma lo que yo considero lo más importante y lo que va a definir la competitividad en el siglo XXI. Y que lo he dicho en reiteradas oportunidades y para finalizar. Y que es la tecnología, la investigación, el desarrollo, la capacitación, la generación de saberes y habilidades de nuestros trabajadores y todo lo que el empresario pueda invertir en materia de investigación y desarrollo. Todo eso va a significar mejorar la competitividad en los procesos productivos, también el descubrimiento de nuevas cosas, todo lo que ha sido la transformación de la biogenética, que nos ha tornado en el país más competitivo en materia de agroindustrial, creo que tiene que ver también con una investigación y un desarrollo muy importante que se ha hecho. Y en esto el Estado ha invertido y va a seguir invirtiendo muchísimo en educación también, en abrir nuevamente las escuelas técnicas. Uno de los principales problemas que tenían nuestras empresas era que no se encontraban matriceros, torneros, carpinteros, gente capacitada, gente que había perdido los saberes. ¿Por qué? Porque hubo décadas que no vieron trabajar a sus padres o que ni siquiera ellos iban al colegio. En este país se cerraron las escuelas industriales. Se cerraron las escuelas industriales. Esto parece chiste, pero no. Esto pasó, y no pasó hace 20 años o hace 30 años. Pasó en la década del 90. En Santa Cruz nosotros no cerramos las escuelas industriales, al contrario, Néstor construyó una moderna escuela industrial en lo que era una tapera cuando nos hicieron la transferencia de las escuelas nacionales a las provincias. Toda la capacitación industrial, todo lo que los empresarios puedan investigar y desarrollar, les puedo asegurar que les va a rendir mucho más que tenerlo en alguna cuenta en el exterior, que además, créanme, se viene una discusión en el mundo que ya se está dando en el G20 y que el título es erosión de la base fiscal, que es lo que están viendo ya todos los dirigentes políticos, inclusive de los grandes países desarrollados. Han generado tal nivel de desarticulación, por llamarlo de alguna manera, o de evasión tributaria en paraísos fiscales y demás, que realmente les impide a quienes resultan electos por el voto popular para ser presidentes llegar a cabo los programas de acción que tienen que llevar en función de la industria, en función del pueblo. Fíjense lo que ha pasado. Y cuando se habla de mercado, y eso se lo quiero decir a ustedes cuando se hablan de mercado, ¿quién cree que maneja hoy el mercado? Esa abstracción. ¿Que la manejan ustedes, que son productores, o que la maneja el capital financiero? Porque la característica más importante de esta etapa del siglo XXI es que la retribución del capital financiero, como lo vimos acá, en chiquito, en Argentina, en la facturación, siempre es muchísimo más alta que el rendimiento de la producción y que el rendimiento del ingreso, o sea, del trabajo. Entonces, cuando hablamos de mercado, si le dejamos el mercado al sector financiero, ¿qué es el que lo maneja? Si le dejamos el mercado a los sectores que como se juntan 11 bancos en Londres y te fijan la tasa LIBOR, si se le deja el mercado a ellos, ¿cómo creen que le van a ir a todos ustedes en las empresas? Y si no tenemos una ley de relaciones entre los productores y los consumidores, a vos, Héctor, que sos un hombre del plástico, no de plástico, del plástico, producís plástico. Si el insumo tuyo, que lo tiene casi monopólicamente una empresa, que no voy a decir el nombre, pero que todos conocemos y que es de origen multinacional, no tenemos nosotros control o regulación para evitar precios de dumping, precios de posición dominante. Si además, porque además todos les molesta el Estado cuando los analiza a ellos, pero después piden protección del Estado. Después me piden, no dejen entrar los tubos sin costura de tal parte, no dejen entrar, o sea, déjenme entrar los insumos míos, pero no dejen entrar los productos que yo produzco. Entonces no puede ser, hermano, que el Estado cuando te conviene y el Estado cuando no te conviene. El Estado tiene que estar siempre, porque siempre convino que estuviera el Estado. Y si uno ve la serie histórica de la Argentina,
Cuando mayor articulación hubo entre Estado y mercado, mayor crecimiento, pero tuvo que haber un Estado fuerte. ¿Cómo hemos construido además nosotros un Estado fuerte? A partir de un modelo de reindustrialización que nos generó millones de puestos de trabajo, pero también de un proceso de desendeudamiento crónico que tenía la Argentina, yo creo que desde la Baring Brothers de Bernardino Rivadavia para acá, con un nivel de endeudamiento insostenible. Insostenible. Y hoy tenemos un nivel de endeudamiento que constituye una de las bases más sólidas para el proceso de crecimiento y de desarrollo de este país. Solamente un 8% de los títulos externos de deuda argentina o de títulos de deuda argentina están en moneda extranjera, están en manos privadas, sean manos privadas nacionales o sean manos privadas extranjeras. El resto, 40% del PBI, es fundamentalmente deudor intrasector público. Nunca en la historia una ratio de deuda tan baja como la que tenemos y que constituye uno de los más sólidos fundamentos que tenemos para el crecimiento de la Argentina. Ya no vamos a tener que escuchar, nuestros hijos, mi nieto no va a tener que escuchar el problema de la deuda externa. No había manifestación que no pudiera participar desde el año 1983 con la apertura de la democracia en que no se denostara la deuda externa, el Fondo Monetario Internacional, más otras yerbas. Bueno, hoy los argentinos tenemos otros problemas, pero ya no son los de la deuda externa porque hemos tenido un desendeudamiento nunca visto y una renegociación de deuda externa como nunca se había visto en la Argentina. Renegociación de la deuda externa, que recuerdo muy bien, encabezó el presidente Kirchner, contra algunos que decían, yo no voy a ir al exterior a pedir eso, a presentar eso porque me van a tirar con las cosas por la cabeza y me van a sacar a patadas. Y me acuerdo muy bien ese domingo en Olivos, cuando vinieron a presentarnos el plan, que Néstor lo dijo yo, eso no lo pago, van por menos, y que esta persona le decía que lo iban a echar a patadas, dijo, mira, prefiero que te echen a patadas a vos afuera y que no que nos echen a patadas a nosotros los argentinos desde acá de nuestro país. Y esta es la opción. Esta es la gran opción que nosotros hicimos en el 2003. No es una opción ideológica, no es una opción dogmática, es una opción nacional, es una opción de querer ser un país, de querer ser una nación, con un grado de autonomía razonable, en un mundo muy interdependiente, pero donde los argentinos decidamos cuáles son nuestras políticas y no nos vengan a indicar desde afuera qué políticas tenemos que llevar adelante. Por eso quería estar presente en esta 20ª conferencia de la UIA, dando por superado, creo, la polémica acalorada sobre mercado y Estado, porque, señores, si la prueba la tienen ustedes. Y además porque cuando el Estado no está, también es una decisión política del Estado. Cuando el Estado no interviene y deja hacer first, ¿cómo es? Nunca me salió eso. Nunca me salió. Bueno, francés no ando bien. No me salió nunca. Eso no existe. Eso es cuento chino. Perdón, son nuestros aliados estratégicos hoy. Es un cuento, no sé, pónganle otro cuento. ¿Un cuento qué, Moretti? ¿Un cuento de Griesa? Bueno, un cuento de Griesa me dice Moretti y me encanta. Pero la verdad, yo les pido que con inteligencia, que actuemos con inteligencia, más allá de nuestras elecciones particulares, más allá de nuestras simpatías personales, que todas las tenemos porque todos somos seres humanos. Y esto es lo más valioso. Afortunadamente no somos máquinas, no somos computadoras, somos seres humanos. Y como somos seres humanos, podemos evaluar en base a valores, en base a intereses y tomar decisiones. Lo único que les pido es cuando tomen decisiones, no tomen en base a lo que le contaron o a lo que leyeron, sino a lo que ustedes están viviendo como empresarios. Así que nada, felicitarlos por el excelente crecimiento que han tenido las 3 empresas en la bolsa, en ventas y en resultados netos, felicitarlos en el crecimiento de la industria y felicitar a todos los hombres y mujeres que generan industria, que generan trabajo, que generan valor agregado, que generan, en definitiva, bienestar para todos los argentinos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Con las palabras de la señora presidenta de todos los argentinos, damos por concluida esta 20ª
Conferencia Industrial Argentina. A todas y a todos, muchas gracias. Hola otra vez, acabamos de escuchar a la Presidenta de la Nación en el cierre de la 20ª Conferencia de la Unión Industrial Argentina. Allí hizo importantes anuncios. El más esperado seguramente por mucha gente es el que tiene que ver con el impuesto a las ganancias. Efectivamente, no tendrá impuesto a las ganancias el aguinaldo cuyos sueldos no superen los 35.000 pesos. Este tema ya lo vamos a estar analizando. Estamos también en vivo en Pilar. Acaba de concluir este encuentro de la Unión Industrial Argentina. Anticipos en Visión 7 Central. Este es el tema de Luis Brustein. Luis. Bueno, finalmente la Presidenta anunció el tema de las ganancias. No habrá impuesto para las ganancias a los trabajadores que ganen más de 35.000 pesos brutos. Y también hizo una defensa encendida de la ley de abastecimiento que los dos candidatos de la oposición anunciaron en esta misma reunión que la iban a derogar. La famosa ley de abastecimiento. Intervino también en la discusión entre el presidente de la UIA, Héctor Méndez, y la secretaria de Industria, Débora Giorgi, sobre la importancia del mercado y el Estado. En fin, la Presidenta dio una clase magistral, si se quiere, sobre el tema de la economía y lo que se traduce... Rápidamente, Fernando Alonso está hablando la Presidenta, a ver. El anuncio de ganancia que todos los trabajadores que perciban hasta 35.000 pesos de salario no les va a ser descontado, que son 784.000 y monedas, no me acuerdo, sobre 1.053.000 trabajadores que pagan impuesto a las ganancias. Tomamos la... ¿Quién es el negro, che? ¿Quién es el negro? Por favor, que te van a denunciar, al INADI. ¿Pedido de los gremios? Tiene que ver con lo que hemos venido haciendo y tiene que ver, me parece, con una lógica que es la de que los trabajadores que ganan hasta 35.000 pesos, dado que vienen las fiestas, dado que viene el periodo vacacional, puedan también contribuir a estar mejor y al mismo tiempo al estar mejor ellos, estar mejor la economía con el consumo. Esperemos. Tiene que ver con la recuperación, recuperación... Ustedes vieron los números de las principales empresas, son 38 empresas, de las más importantes. Hay otras empresas también muy importantes extranjeras que no cotizan en esta bolsa porque cotizan en Nueva York, pero vemos que las 38 empresas argentinas más importantes han tenido un mejor 2014 en ventas, en resultados netos, que un 2013. Con lo cual, yo lo que creo es que tenemos que terminar con todo esto de las falsas expectativas, con malas expectativas para la sociedad, porque hace mucho mal a la gente y fundamentalmente a la economía y al país. Por eso quise venir con números duros, porque en realidad cuando uno viene a hablar, tiene que venir a hablar con números y decir cómo lo va a hacer y por qué dice lo que hace y por qué toma las decisiones que toma. Porque lo demás, yo estoy cansada de escuchar hablar y que no digan nada o que no expliquen nada. ¿Se sintió bien, Presidenta? Absolutamente. Yo siempre me siento bien. Vos imaginate que estuve en escenarios absolutamente hostiles, como cuando yo era senadora, vos tal vez no eras periodista todavía, pero me hacían notas. Pero estuve, acá me trataron como una reina. A mí me han tratado en el Senado de la Nación, mi propio bloque me expulsó y un día me dejaron hablando sola en el recinto como un acto de desprecio. Así que realmente, y no guardo rencor para nadie, al contrario, mirá dónde están ellos y dónde estoy yo. Así que en realidad, claro, los que me dejaron hablando sola, bueno, viste, son las cosas. Bueno, gracias. Confianza. Muchas gracias. Bueno, la Presidenta de la Nación entonces sigue dando definiciones, sigue hablando de la posibilidad de recuperación de la economía. A ver si podemos hablar un poquitito. Si podemos hablar un poquitito con alguno de los ministros. A ver, aquí está Héctor Méndez. No podemos pasar más de acá. ¿Está bien? Los ministros se van con la Presidenta de la Nación. Bueno, el anuncio fue el más importante. La Presidenta de la Nación habló de la recuperación de la economía al fin del año que está transcurriendo, del año 2014, y la posibilidad de generar falsas expectativas sobre la marcha de la economía. Lo explicó, dio números y dijo que porque hay una recuperación se puede dar esto.
que todos aquellos que cobren con salario más aguinaldo que no superen los 35.000 pesos no va a ser tomado por el impuesto a la cuarta categoría. Bueno, vamos a ampliar y vamos a dar detalles de una jornada muy larga donde hubo varias expresiones aquí en el hotel donde se desarrolló la conferencia de la Unión Industrial Argentina. Volvemos enseguida. Gracias, muchas gracias Fernando Alonso. Le vamos a pedir a Luis Brustein que cierre su comentario que fue interrumpido. Sí, no, yo creo que el objetivo de esta intervención de la presidenta fue traer tranquilidad a la sociedad con relación a un panorama negro que se estaba planteando a partir de algunos titulares de los medios con relación a la economía. Le dijo a los empresarios concretamente, no crean en falsas profecías, crean en su propia realidad. Y demostró con los números que las ganancias, las utilidades en este año que ha pasado han sido ganancias altísimas, casi récord con relación a otras épocas.